La Asamblea Nacional no logró pronunciarse dentro de los 30 días de plazo en torno a la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo. La bancada correísta pudo sumar sus votos a la moción de archivo, pero no lo hizo. Por ello, el resto de bancadas legislativas sostiene que hay un pacto entre el gobierno y el correísmo. Hemos conocido y votado sobre la aprobación del informe de mayoría, sobre la aprobación del informe de minoría, incluso sobre el archivo del proyecto de ley. Y luego de que ninguna de estas han alcanzado la votación necesaria para ser aprobada, procedo a clausurar la presente sesión. Así concluyó la sesión de la Asamblea, que tenía como objetivo la aprobación en segundo y definitivo debate de la reforma tributaria la víspera de que termine el plazo de 30 días. Unos festejaban, otros se lamentaban, pero la sala en general tenía una confusión sobre los efectos de esa falta de decisión de la Asamblea al finalizar el plazo para su tratamiento. Ni siquiera legisladores de la bancada oficialista estaban seguros. ¿Podría darse ese escenario que entre por el Ministerio de la Ley? Yo no lo veo como un escenario posible, porque al final la Asamblea se pronunció, ¿no? Pachacuti, que había mocionado la votación para el archivo de la reforma tributaria, luego de que no se consiguiera la aprobación del informe de mayoría o de minoría, rechazó la falta de apoyo de la bancada correísta y denunció un posible pacto con el gobierno. Por culpa y responsabilidad exclusivamente de la supuesta revolución del correísmo, el bloque de UNES primero intentó salvar su responsabilidad. No nos hemos prestado, como lo están diciendo, que nos hemos prestado para el gobierno. No, nuestra postura, si nos hubiéramos prestado, no hubiéramos presentado un informe de minoría. Y luego aseguró que la Asamblea negó la reforma tributaria, cuando era claro que la negativa fue al informe de mayoría, no al proyecto. La ley fue archivada y no puede entrar por el Ministerio de la Ley. Cuidado, cuidado, porque fue negada. El socialcristianismo también salió al paso para salvar su responsabilidad, asegurando que mocionó la negativa del informe de mayoría, que fue el único que consiguió los votos, pero no constituyó un pronunciamiento sobre el proyecto de reforma. Y hemos respaldado también la moción que buscaba archivar en su conjunto a la ley. Todos los bloques legislativos salieron al paso a justificar su posición durante las votaciones y con el resultado enfilaron en contra de UNES. O sea, siempre lo habían dicho que iban a irse en contra de esta iniciativa del presidente de la República y se abstienen al archivo. Y ahora la reforma tributaria propuesta por el gobierno en su versión original está lista para su publicación en el registro oficial. Con 81 abstenciones en su mayoría del bloque correísta, el proyecto de reforma tributaria no fue negado ni archivado. Esto lo que causa es que el proyecto de reforma tributaria pase por el Ministerio de la Ley, es lo que sostiene el gobierno. Esa propuesta legislativa, una vez que ha transcurrido el tiempo que le franquea la Constitución y la ley, al no haber existido ninguna posición sobre el proyecto, entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Empezará a regir con el inicio del año fiscal. Las reacciones no se hicieron esperar. Leonidas Issa, dirigente de la CONAIE, describió en sus redes sociales como nefasta la actuación de UNES y se preguntó cuál es el pacto entre el gobierno y los correístas. Por su parte, Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, negó dicho pacto y también subrayó que desde la bancada pretendían con su abstención negar el proyecto. La lista 6 emitió un comunicado en donde responsabilizó al gobierno y a UNES sobre la decisión y también señaló un supuesto pacto. Sin embargo, el gobierno niega la existencia de un acuerdo con el correísmo. Es muy complicado por todas las razones de carácter político que existe, que pueda producirse algún acuerdo con esa bancada. El subsecretario de Gobernabilidad dijo que no le sorprendió la posición que tomó UNES. Continuamos en esta lógica política del amigo-enemigo. El constitucionalista André Benavides confirma que lo que corresponde es que pase por el Ministerio de la Ley. A partir de las 0 horas del domingo 28 de noviembre. Y respecto a un pronunciamiento, desde la Asamblea dicen: la Asamblea Nacional lo que tiene es que informar sobre la decisión que ha tomado el Pleno y lo que procede en la cancha del Ejecutivo, pues la decisión.
La dirigencia de la CONAIE anunció tras un consejo ampliado realizado en El Puyo este fin de semana que no irá a nuevas mesas de diálogo con el gobierno por no recibir respuesta a sus pedidos. Otra de las resoluciones adoptadas fue convocar a medidas de hecho indefinidas desde enero de 2022. Al no tener respuesta por parte del gobierno nacional, no retornaremos a ningún proceso de diálogo que no tenga resultados. Esta fue la primera resolución anunciada por la dirigencia de la CONAIE tras el consejo ampliado que se desarrolló este sábado en Puyo, provincia de Pastaza. Anunció que según el subsecretario de Gobernabilidad Juan Manuel Fuertes, incumple lo acordado en la reunión del pasado 10 de noviembre en Carondelet. Explica que ahí se estableció un plazo de 3 semanas para que el gobierno emita su respuesta a los pedidos de la CONAIE. Ese plazo aún no ha vencido. Sin embargo, vemos que ya anticipadamente ese sector del movimiento indígena adopta decisiones de suspensión del diálogo. Pone de manifiesto que en definitiva no hay real intención de dialogar democráticamente y de buscar coincidencias. La principal solicitud del sector indígena continúa siendo la reducción de los precios de los combustibles. Hemos pedido que el diésel se congele en $1.60 y la gasolina a $2.20. Ese es el requerimiento que lo hacemos. Pese a ya anunciar la suspensión del diálogo, la dirigencia de la CONAIE señaló que estará pendiente del pronunciamiento del gobierno. Vamos a esperar la respuesta del gobierno nacional, se ha propuesto de manera pública hasta el 1 de diciembre. Entonces, nuevamente, si tenemos que analizarlo, analizaremos, pero en este momento está definido esta decisión porque no hemos tenido respuestas. Otra de las resoluciones adoptadas por el Consejo Ampliado fue convocar a una medida de hecho de manera indefinida desde enero del próximo año. Este sábado fue destituido el director de la cárcel regional 8 luego de un altercado en donde participaron él y un chofer. El coronel en servicio pasivo Mario Augusto Mendieta estará a cargo del centro carcelario. Lo dieron a conocer las autoridades del SNAI por medio de su cuenta de Twitter en las últimas horas. La remoción de Fausto R., director hasta ese momento de la Regional 8, y su conductor, Jofre G., luego de un altercado saliendo del centro carcelario. En rueda de prensa de la Policía Nacional, el comandante de la Zona 8, Fausto Buenaño, indicó que la audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo hasta las 3 de la mañana, en donde se confirmó que ambos salieron alrededor de las 7 de la noche del viernes habiendo ingerido alcohol y que producto de aquello el conductor habría chocado contra un patrullero policial. Posterior a esto, el señor director de este centro se había portado agresivo, queriendo agredir a los señores agentes de tránsito y posterior a los miembros policiales. Es por eso que la policía lo aprehende. Fueron llevados hasta la unidad de flagrancia, en donde pidieron disculpas públicas por el altercado y quedaron en libertad. En el Centro de Privación de Libertad Guayas, número 4, o mejor conocida como Regional, se encuentran detenidos los cabecillas de las bandas delincuenciales como la de los choreros. A partir de ahora, estará a cargo de ese centro carcelario el coronel en servicio pasivo, Mario Augusto Mendieta, quien ya tiene experiencia como director penitenciario en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. El Pleno del Consejo Nacional Electoral analizó en total 8 informes jurídicos sobre el cumplimiento de requisitos de organizaciones políticas para mantener su inscripción. En la sesión del Pleno de hoy del Consejo Nacional Electoral se eliminaron 5 organizaciones políticas de los registros de la institución. Las 5 organizaciones que perdieron su personería jurídica son Fuerza S, lista 10, fundado por Dalo Bucaram Puley. También el Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4, vinculado a Edwin Moreno, hermano del expresidente de la República, Lenín Moreno. Además, Unión Ecuatoriana, lista 19, del exfiscal general del Estado, Washington Pesantes. De igual forma, se quedó sin personería jurídica el Movimiento Concertación, lista 51, fundado por el exasambleísta César Montúfar. Por último, consta en este grupo Justicia Social, lista 11, fundado por Jimmy Salazar y su esposa Pamela Martínez, sentenciada por el caso Sobornos. La aplicación del artículo 327 es lo que ha determinado que estas organizaciones políticas sean eliminadas de los registros de la institución. Esto es, si no cumplen con por lo menos el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales, distintas y consecutivas a nivel nacional, o por lo menos 3 representantes a la Asamblea Nacional, o al menos el 8% de alcaldías, o por lo menos un concejal o concejal en cada uno de al menos
el 10% de los cantones del país. Mientras tanto, los consejeros archivaron los expedientes de cancelación de 3 organizaciones políticas: el Partido Socialista Ecuatoriano Lista 17, así como los movimientos Construye Lista 25 y Podemos Lista 33. Con esto mantienen su personería jurídica. En cuanto a las otras 5, podrán apelar la decisión del CNE ante el Tribunal Contencioso Electoral. De confirmarse su extinción definitiva, no podrán participar en las elecciones seccionales de 2023.